Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Dos noticias, una respecto a este contrato de la camiseta, el Barça, la venta de humo culerda, la típica venta de humo. Ahí vamos a hablar del tema. Y también un artículo del Sport hablando sobre el tema de Ansu Fati, que el valor del jugador está en caída libre. Pero partamos con el tema del humo, ¿no? Este artículo de Mundo Deportivo. Y bueno, el artículo está a través de Mundo Deportivo y dice lo siguiente. Como ya avanzó Mundo Deportivo, el 29 de septiembre, el nuevo contrato con Nike, o Nike, a falta de firma, está contemplado en las cuentas del Fútbol Club Barcelona para esta temporada. En la partida de comercial del presupuesto 24-25 se observa una subida del 19% con 72 millones de euros más de facturación prevista, 446 millones, respecto a los 374 de la pasada campaña. En este capítulo, con una previsión récord histórico en patrocinios, hay que incluir además la mayor capacidad del club para generar sponsorización cuando los partidos vuelvan al Spotify Camp Nou en el transcurso de esta misma temporada. El volumen de negocio de BLM experimentará también un incremento con la vuelta a casa y la ampliación del e-commerce que traspasará ya las fronteras europeas. Por otra parte, el Barça computó 81 millones por traspasos y cesiones la pasada campaña, casi todos al inicio de la misma, pero para el presente ejercicio solo se ha presupuestado 22. Más de la mitad están cubiertos con las ventas de Mika Faye, costó 1,5 en julio de 2023 y se vendió por 10,3 al Rennes, Julián Araujo, que se pagaron 5 y se vendió en 10 al Wolverhampton. En cuanto a la masa salarial, de 510 millones sube respecto a los 505 del curso anterior, con casi idéntico porcentaje, 57 por 56, sobre los ingresos globales del club. En el Barça ven óptima la situación tras llegar a 676, 79% en la 22-23. Asumen que los nuevos cracks jóvenes subirán su sueldo, pero la vuelta al Spotify Camp Nou ayudará a compensarlo. En cuanto al balance de situación del FC Barcelona a 30 de junio de 2024, muestra un patrimonio neto negativo de 94 millones de euros, a diferencia del menos 2% al término del ejercicio 22-23, provocado en gran parte por las pérdidas netas de 91 kilos en el 23-24. Ahora bien, la deuda neta del club, al margen de la financiación del Spy Barça, según la normativa de la liga, asciende a 560 millones. La cifra es algo superior a los 552 a junio de 2023, pero inferior a los 680 de junio de 2021. Primera del mandato actual de Joan Laporta. El fondo de maniobra es de 218 kilos negativos, mientras que un año atrás era de 105 negativos. Por otra parte, en la liquidación del ejercicio 23-24 figuran 70 millones por el concepto de venta de activos y otros ingresos recurrentes, en los que incluyen unos 40 de reversión por provisiones fiscales y labores, así como litigios ganados. A ver, mira, un poquito menos técnico, ¿no? Un poquito más coloquial, porque estamos para eso, ¿no? No para hablar de tecnicismos, ¿no? Aquí lo que está diciendo básicamente es súper simple. El Barça tiene menos 91 millones de ingresos, o por lo menos eso es lo que yo entendí, o creo que era una cifra cercana a eso, pero ese es más o menos, sí, tiene una pérdida de menos 91 millones, y la verdad es que el año anterior tenía menos gastos que este año. Es decir, el Barcelona en esta temporada ha gastado más que la temporada anterior, pero tiene una reducción general considerada desde que Laporta agarró el mandato. Es decir, cuando Laporta tenía el mandato, imagínate que habían menos 200, ahora hay menos 150, pero el año pasado había menos 120, una cosa así. Se entienda lo que voy para que se entienda. Eso es lo que están tratando de decir. Básicamente que este año el Barça tiene más deuda que el año anterior, pero tiene menos deuda que la deuda inicial, para que se entienda. Y que esto es sin contar el tema de Nike y todo el tema, ¿no? Al final, mira, yo insisto que para mí todo esto, a ver, no está mal lo que está haciendo Laporta. En cierta manera, Laporta es un gángster, ¿no? Es un mafioso de mierda. Y al final ha logrado, a punta de corrupción, salvar, entre comillas, al FC Barcelona, que sigue en la absoluta mierda, pero está menos en la mierda que antes. ¿Se entiende a lo que voy? Sin embargo, el tema está aquí, en la permisión que ha dado la liga, en lo que ha hecho Tebas con este tema, porque al final todos sabemos que es gracias a Tebas que el Barcelona ha logrado salir a flote, porque ha permitido cosas que no deberían permitirse, como el tema, por ejemplo,
de la palanca y la repalanca que se utiliza 1, 2, 3, 4, 5 veces y al final todos sabemos que es un bulo, es una mentira. Está utilizado para hacer tiempo y para que básicamente el Barcelona tenga lo suficiente capacidad de conseguir sponsors, de conseguir marcas, etcétera, etcétera, y de esta manera ha logrado alivianar la deuda. ¿Se entiende a lo que voy? Que al final los millones de Barça Studio y todo este tema es una absoluta mentira, nunca existió. Lo único que se hizo fue ganar tiempo para que el Barcelona tuviera la capacidad de conseguir sponsors, como por ejemplo el tema de Nike. ¿Se entiende? Al final todo es una mentira, todo es un acto de corrupción, y si Laporta ha logrado salvar, entre comillas, al Barcelona, ha sido a punta de corrupción. Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar del tema de Ansu Fati, ¿no? Que al parecer está en caída libre su precio. El artículo está a través del Sport y dice lo siguiente: la cotización de Ansu Fati ha caído en picado en los últimos años, víctima de las lesiones y de una cesión al Brighton que no fue tan fructífera como se esperaba. El portal alemán especializado Transfermarkt ha actualizado este viernes el valor de mercado de los futbolistas y el de Ansu ha descendido en 10 millones desde la última revisión en mayo de 2024. El valor actual de Ansu Fati es de 15 millones de euros cuando llegó a estar en 80 kilos en su etapa más álgida a finales de 2020. Después llegó el rosario de lesiones y una caída sistemática en su cotización que hasta ahora no se ha podido frenar. Ansu Fati ya ha regresado a los terrenos de juego tras superar una lesión en el pie, apenas 51 minutos repartidos en 3 partidos, 2 contra el Mónaco, 26 ante el Young Boys y 23 en Vitoria. La devaluación de Ansu Fati crea preocupación en el seno de la entidad azulgrana. Sport publicó hace unos días que el club estudia la posibilidad de darle salida en enero cuando abra el próximo mercado invernal, aunque con condiciones. Se valorarán propuestas siempre que se consiga entrar en la regla del 1-1 y que puedan suplir al futbolista con garantías. El Barça considera que necesita minutos y que con la competencia que hay arriba es complicado encontrar la continuidad deseada. Hansi Flick ha conseguido revalorizar a muchos jugadores del elenco azulgrana, pero lo cierto es que, por ahora, el técnico alemán le ha dado pocas oportunidades. Ansu Fati llegó cedido al Brighton con un valor de mercado de 35 millones de euros y en las 2 revisiones ya en el club inglés bajó primero a 30 y después a 25. Ahora el descenso ha sido más prolongado, de 10 millones hasta los 15 actuales. La de Ansu Fati no ha sido la única cotización de un futbolista azulgrana que ha descendido en 10 kilos respecto a la última revisión. También ha ocurrido con 2 lesionados. Andreas Christensen pasa de 40 a 30 y Frenkie de Jong de 70 a 60. Por su parte, Marc-André ter Stegen pasa de valer 20 millones a perder 8, es decir, 20 menos 8, ¿no? Mira, honestamente yo creo que el tema de Ansu Fati es un bulo. ¿En qué sentido? Yo creo que Flick no puede recuperar a un jugador que no tiene rodillas, ¿se entiende? Al final Ansu Fati, yo lo vuelvo a decir y lo he dicho siempre, a mí me parecía un gran jugador, me parecía que tenía algo especial el chico, que tenía esa capacidad de saber que algo va a pasar cuando estaba en el área, ¿no? Y siempre estaba bien posicionado, es decir, Ansu Fati estaba ahí y yo decía algo va a pasar, ¿se entiende? Y usualmente pasaba, siempre tenía peligro. El problema es que Ansu Fati no es alto, no es musculoso, no es rápido, ¿se entiende? Ha perdido absolutamente todo. Entonces Ansu Fati solamente tiene el gol. Lamentablemente, al no ser un jugador alto, no tiene la capacidad de ser un delantero de área. Simplemente sirve para estar de extremo y lamentablemente por el tema de las rodillas ya no tiene explosión, ya no tiene fuerza, lo único que tiene es gol. Sin embargo, esto no sirve porque para ser extremo necesitas ser rápido, necesitas ser capaz de hacer la diferencia. Y yo creo que Flick lo entiende y la razón por la que Flick lo mantuvo en el club, yo insisto, es porque no había una forma de venderlo y si lo iban a vender era mal venderlo, ¿se entiende? Y al final Flick decidió que se quedara en el equipo por un tema lógico y obvio, por el precio, ¿se entiende? Ahora el jugador vale 15 millones y la verdad es que me parece caro. Para mí Ansu Fati debería valer menos de 5 millones porque es un jugador que no juega, que no hace goles, que vive lesionado, ¿se entiende? Al final, ¿qué garantías tienes tú de saber que al fichar a Ansu Fati no se te va a lesionar? Ese es el tema, ¿se entiende? Para mí Ansu Fati debería retirarse del fútbol, debería aprovechar
literalmente de perdonar dinero al FC Barcelona, irse gratis a cualquier club e intentar revalorizar su carrera, porque creo que es un jugador que, a pesar de ser joven, no tiene vuelta, porque su lesión es grave. Le va a pasar lo mismo a Gavi, le está pasando a Militao, también Courtois, en cierta manera. Imagínate, Courtois es arquero y ya lleva por lo menos 1 o 2 lesiones esta temporada. Entonces ese es el problema, son lesiones muy graves, lesiones que no te van a dejar volver. Es lo mismo que le va a pasar a Carvajal, lo mismo que le pasa a Álava, que lleva 500.000 años lesionado. ¿Se entiende? Es una lesión grave y la gente no le da la importancia. Uno de los pocos jugadores que se ha podido recuperar es Florian Wirtz, que también tuvo una lesión muy similar y al final se ha recuperado muy bien. Sin embargo, no es el mismo jugador que era antes de la lesión. Antes era mejor, pero en fin, ese es el tema. Ansu Fati nunca va a volver. Hay que entenderlo, el FC Barcelona debe venderlo, pero bueno, eso ya es trabajo de los culerdos, ¿no?